Queridos hermanos, buen día. Les saludo a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo en este sábado, ya 26 de diciembre. Estamos iniciando la octava de Navidad, o sea, todavía ayer celebrábamos el nacimiento del niño Jesús, pero la Navidad termina hasta la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, todo este tiempo litúrgico todavía estaremos dentro del tiempo de Navidad. Y en este sábado 26 de diciembre, como les digo, la fiesta que hoy celebramos en la Iglesia Católica es el martirio de San Esteban. Podrá parecer un poquito contradictorio. Ayer celebrábamos la vida, hoy celebramos la muerte. Pero no es contradictorio, son las dos caras de la misma moneda y son las dos caras que el mismo Jesús nos mostró. La primera lectura está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tomamos el capítulo 6 y el capítulo 7. En este caso del capítulo 6 son los versículos del 8 al 10 y del capítulo 7 del 54 al 60. Y también en el Evangelio tomamos a Mateo capítulo 10 versículos del 17 al 22. En el Evangelio de Mateo nos sigue narrando aquí precisamente cómo el seguir a Cristo no es fácil. Cristo nunca nos engaña. Él les habla de lo difícil que va a ser el seguimiento de Jesús. Van a ser perseguidos, hasta su misma familia los va a rechazar. Les dice que el ser seguidor firme siempre tiene consecuencias. Y aunque hoy ya no tenemos persecuciones como las tenían en aquel entonces, cuando ya se escribe este Evangelio, pues ya han sufrido la persecución todos ellos, Pablo, Santiago, Felipe, todos han sufrido la persecución. Hoy nosotros no tenemos ese tipo de persecución, pero ciertamente cuando nosotros defendemos las posturas cristianas respecto a la vida, respecto al matrimonio, respecto a la familia, siempre vamos a a toparnos con el rechazo del mundo. Entonces hoy nos dice San Mateo, nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, que no tengamos miedo, que el Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros y Él es el que nos va a dar el soporte. Y miren cómo en la primera lectura nos narra precisamente este pasaje de San Esteban. Esteban era un diácono, también un ejemplo para nosotros los diáconos de cómo debemos de llevar nuestro servicio. San Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos cuando les criticaban a los apóstoles que las viudas de los paganos convertidos estaban siendo descuidadas porque les daban más atención a las viudas y a las necesidades de los judíos. Entonces decidieron nombrar 7 personas que fueran los servidores de las mesas, de las necesidades de la gente. Por eso se les llamaba diácono. La palabra diácono significa servidor y uno de ellos fue Esteban. Y Esteban, además de servir a las mesas, además de cumplir con el servicio que daba a los necesitados, como era su diaconía, también predicaba la palabra y también se enfrentaba con aquellos que no creían en Cristo Jesús. Y hoy nos demuestra que él fue el primero en vivir a las consecuencias finales, esto que decía San Mateo en el Evangelio. Él fue perseguido, él fue confrontado y finalmente fue asesinado. Miren, San Esteban, siendo el primer mártir, fue un imitador de Jesús en varios aspectos. Dice, primero en el servicio. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y San Esteban era uno de los servidores de las mesas, uno de los que servían a todos los necesitados. Segundo, en el martirio. O sea, Jesús, pues sabemos la pasión que vivió. Y aquí vemos cómo a Esteban, además de insultarlo, pues lo apedrearon hasta la muerte. Entonces, esa es otra de las semejanzas de cómo Esteban quiso ser un imitador de Cristo, siguiendo la enseñanza de San Pablo que decía, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. La tercera manera como San Esteban seguía a Jesús o imitaba a Jesús es que fue acusado de blasfemia. Fíjense qué hermoso, hoy da también San Esteban un testimonio, una mención de la Santísima Trinidad, porque San Esteban no tenía miedo de decir lo que veía, lo que sentía.
Entonces, y aquí y bien interesante que dice Esteban lleno del Espíritu Santo, fíjense, aquí está hablando del Espíritu Santo, dice, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. O sea, ahí está hablando de la Trinidad. Esteban lleno del Espíritu Santo vio a Jesús y a la derecha de Dios Padre. Y lo dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Aquí también es la primera mención directa de eso que Jesús vino a traernos para nosotros. Antes de Jesús el cielo estaba cerrado, nadie podía entrar al cielo porque todos estaban con la mancha del pecado original, además de todos los pecados actuales. Jesús viene a abrir el cielo para nosotros y San Esteban ve ese cielo abierto y no tiene miedo de decirlo. Entonces lo acusan de blasfemia, lo pedrean hasta la muerte. Y algo en lo que es muy difícil, Jesús siempre dijo, amen a sus enemigos. Y las primeras palabras que dijo en la cruz fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí las últimas palabras de San Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, y también así como Jesús dijo, Señor mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, aquí también Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, qué gran ejemplo nos da Esteban de persistencia en la predicación, de persistencia en el testimonio. Dice, les dice en el Evangelio Jesús, en esa persecución ustedes darán testimonio de mí. O sea, lo hemos dicho otras veces, la mejor manera de dar testimonio de que somos cristianos es en el sufrimiento. No, les decía ahorita, no es una contradicción que después de celebrar la vida ayer, hoy estemos celebrando una muerte, porque precisamente lo mencionaba yo, la Navidad de Jesús toma sentido con la muerte de Cristo en la cruz. El nacimiento de Jesús no tendría razón de ser si Él no hubiera dado la vida por nosotros. Vana sería nuestra fe si no creíamos que Cristo murió y resucitó. Entonces son dos caras de la misma moneda y ese sufrimiento que nosotros tenemos en esta pandemia o en todas las situaciones que la vida nos presenta es donde debemos mostrarnos como fieles seguidores de Cristo, como fieles amantes de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que es el que nos fortalece. Pidámosle a Dios que vivamos este tiempo de Navidad que todavía se va a alargar porque no es algo que se tiene que celebrar de un día y ya se acabó, es algo que tenemos que celebrar toda nuestra vida. Pero la iglesia, así como decíamos que la Navidad es un tiempo tan importante que había una preparación que era el Adviento, igual que la Pasión, Muerte y Resurrección, la Pascua es un tiempo importante que tenía también su tiempo de preparación que era la Cuaresma. También después de celebrar la Pascua hay una octava de Pascua donde tenemos que seguir con la alegría del paso y de que el Señor vence a la muerte. Y hoy también, después de la Navidad, no podemos ya decir, ya se acabó la Navidad, ya disfrutamos un día. Necesitamos disfrutarla durante una semana completa. Por eso viene la octava de Pascua y finalmente, como les decía, el tiempo litúrgico de Navidad termina con el bautismo del Señor. Les doy la bendición esperando que esta Navidad que tuvimos ayer realmente haya sido efectiva en nuestros corazones y que ese Cristo que nos trajo la esperanza de la vida eterna sea el que nos mueva de aquí en adelante si es que no lo había hecho antes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda que Dios te ama y Dios te quiere feliz. Te mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad.